La corona de la autora. Capítulo 5. Se puede ver a Ran una vez más en su despacho, totalmente cansada y lamentándose por todas las deudas que tenía. Le había pedido al mayordomo que le trajera todos los libros contables y no esperaba ver una situación tan grave. Se encontró con que una parte del ducado, que era un territorio bastante amplio, había sido hipotecado. Lo que era realmente terrible es que las tierras hipotecadas eran justamente las únicas zonas fértiles del lugar, que estaba la mayor parte cubierta de hielo. Donde se pudiese sembrar era lo más valioso. Si no contaba con ese lugar para sus provisiones, todos podrían morir de hambre. El ducado se dividía en 4 partes: la mansión donde trabajaban mayordomos y sirvientes, la administración que se encarga de la gestión de los terrenos, la fuerza armada de la seguridad, y la contabilidad es la encargada de llevar el dinero. 3 de 4 eran fieles al duque, y ella no sabía por qué había colocado en el puesto a un contador que en realidad era un ladrón, y los había dejado en la ruina. Ahora se encontraba sin dinero, y lo poco que tenía debía invertirlo para la expedición a la mina. Ross se había convertido en su soldado personal, así que le pidió que por favor llamara al administrador y al comandante en jefe. Especialmente el comandante, se trataba del hermano mayor de Ross. Llegaron en poco tiempo a su despacho, y ambos se preguntaban por qué los había llamado, a lo que Ran lució pensativa viendo los documentos. Decidió ser directa en la información que daría. Tenemos serios problemas. Por lo que he estado viendo, las deudas que tenemos son tan grandes que tendría que vender mi propiedad y mi título para pagarlo todo. Los presentes se escandalizaron ante esto. ¿Es en serio?, preguntó la administradora. Sabía que teníamos una deuda, pero no creía que fuera tanto. El contador ha hecho malversaciones, en otras palabras, fraude. Esa revelación fue impactante, ya que aquellas personas no podían entender cómo habían cometido traición de esa forma. Los del norte eran muy leales. Ran procedió a explicar cómo habían compras anotadas en los libros de cosas que en realidad nunca habían sido compradas, y lo hizo tantas veces que se dio cuenta que se había confiado que no sería descubierto. Por eso, continuó hablando, lo he llamado Sir Blaine, hazte cargo del contador y confisque todas sus propiedades. Y otra cosa, haga una expedición a las montañas. El hombre parecía desconcertado. ¿Se refiere que quiere que vayamos al muro de hielo? Sí, quisiera que investigara las cuevas cerca de la puerta. Investigue a fondo. Es una sospecha, pero podríamos conseguir materiales valiosos. Lleve personas de confianza que puedan guardar secretos. El hombre le miró con cierta duda. Le mandaba hacer una expedición sin saber qué buscar exactamente, pero debía aceptar las órdenes sin protestar, así que prometió formar el grupo de expedición de inmediato. Más tarde, mientras Ran seguía trabajando, Ross le hizo una pregunta sobre aquella expedición, preguntándole si de verdad creía que había algo importante en esas cuevas, a lo que ella contestó si acaso creía que había hecho aquello para poner en riesgo la vida del comandante, que podría preguntarlo directamente. Estaba preocupado por la seguridad de su hermano, y eso lo entendía. El otro no contestó a eso, ya que era cierto que creía que ella quería mantener a su hermano lejos, porque era leal a Justad, ya que aún no confiaba en ella. ¿Cómo podría saber que había algo en las cuevas o no? No tenía experiencia, ni había estudiado para ser regente. ¿Se preparó de antemano para esto en secreto? Le hizo la pregunta con sospecha. No confiaba en ella. No había forma que la chica con solo 19 años supiera lo que debía hacer. Era un misterio para él cómo estaba tomando decisiones que parecían acertadas. Era muy probable que en realidad sí se hubiese estado preparando para quitarle el título de duque a Justad. Ran sonrió comprensiva. Podía entender que el otro estuviera sospechando de ella, pero en realidad el escenario donde el duque muriera y ella se viera obligada a ocupar el puesto era el escenario que había querido evitar a toda costa. No había querido que su familia muriera. Y mirando el té que tenía en la mesa, una teoría aterradora pasó por su mente. Quizás no importaba cuánto lo intentara. Podría ser algo imposible cambiar los eventos principales de la historia. El destino se mantendrá después de todo. Miró a Ross al contestar. No estés preguntándote de más. Debes confiar que esto será de Justad. Soy sincera cuando digo que quiero ser su familia. También agregó que lamentaba mucho su comportamiento en el pasado y por ello aceptaría cualquier decisión de Justad. Había hablado con su verdad, pero Ross seguía mirándole de manera sospechosa. Seguía sin creerle, obviamente. Ya su descanso había terminado. Iba a volver del trabajo cuando escuchó un revuelo fuera de su puerta. La misma se abrió bruscamente y por ella entró su tío, el barón Lindbergh, luciendo bastante agitado.
Se sentaron en el sofá a conversar, y el hombre parecía molesto. Te pondré otro escolta, el que tienes no parece ser muy leal a ti. Ran sabía que algo así podría pasar. Después de todo, su tío tenía intenciones no tan ocultas para ella. Creo que Sir Ross es bastante competente, no necesito más escoltas. El varón no se veía muy feliz con la respuesta. Ran, sabes que tu madre me debía mucho dinero, ¿no? Y con esta declaración ya había puesto sobre la mesa sus verdaderas intenciones. Sacó el documento y ella lo tomó para revisarlo. Especificaba que había pedido un préstamo de 10,000 monedas para comprar un collar, con un 10% en intereses mensuales. Para hacerse de una idea, el sueldo de un varón anualmente era de unos 15,000 monedas al año. Ran debía admitir que recordaba que su madre hace poco había adquirido un hermoso collar de diamantes de María Antonieta, el cual no había logrado usar, así que no debía dudar de la autenticidad de este documento. Según esto, le has dado un plazo hasta el final de año para devolver el dinero. Sí, pero tu madre ya no está para pagar la deuda, ¿no? Y sabrás que es un capital significativo para mí, contestó el varón sonriendo condescendiente. Sin embargo, estoy dispuesto a perdonar esta deuda. Ran le miró atentamente. Es mucho dinero. ¿Qué quieres a cambio? Solo quiero que seamos una familia de verdad. Ran parpadeó, haciéndola que no se comprendía la situación. Ya era una familia de verdad, de sangre de hecho. Quiero que te cases con mi hijo. Ante esta declaración, Ran tuvo que aguantarse la risa. ¿Estaba hablando en serio? En la historia original, para hacerse con el ducado casaría Justa con su hija. Ahora pensaba hacer el mismo método, pero con ella. ¿Dices de que quieres que me case con mi primo Robbie? Lo conocía muy poco, pero para lo poco que sabía, él era alcohólico y apostador. No tenía valor alguno para ella. Sí, continuó hablando el varón como si fuera una idea magnífica. Solo se llevan unos 4 o 5 años, es el momento perfecto. Trató de actuar como si estuviera halagada por su propuesta, ya que aún no era el momento de enemistarse del todo con alguien. Pues, no lo sé, tío, es tan repentino toda esta propuesta. Además, no sé, es como si me casara solo por dinero. Trató de ser lo más femenina posible, mostrándose tímida. Sí, pero son 10,000 beres, imagínate. Y según sé, el ducado ya tiene muchas deudas. Ran hizo como si estuviera pensando en esa posibilidad. Le dijo que en ese momento tenía mucho trabajo y otro día hablarían de ello. El varón se marchó, ese día luciendo contento. Por el momento solo había podido conseguir más tiempo. Ya era muy entrada la noche. Ran seguía mirando los documentos, mientras Ross le veía con preocupación. El hombre se acercó y llamó a su atención. Ya es muy tarde, puede continuar eso mañana, le dijo. Ran estiró sus brazos consciente de su cansancio. Ciertamente debería ir a descansar, pero antes de salir en dirección a su habitación señaló algo en la pared. Sir Ross, cuando mi tío venga a conversar y yo esté en el despacho continuo, si abre la tubería que está allí podría escuchar. Le miró extrañado. Ella le había contado la conversación que había tenido con su tío, y era cierto que no creía del todo lo que le había dicho. Probablemente se había percatado de su escepticismo, y por ello le estaba dando permiso para escuchar sus conversaciones. ¿Por qué haría eso?, preguntó entonces. Ella se puso pensativa, como si fuera algo evidente. Porque me gustaría que pudiera confiar en mí y en mis intenciones, explicó. Obviamente su intención era que él le informara todo aquello a su hermano, algo que estaba implícito. Solo falta un semestre para que Justa se gradúe. Volverá a la mansión en primavera y deseo que ya para ese momento hayamos generado la suficiente confianza en el otro para que nuestra convivencia sea pacífica. Ross no sabía si su información sería suficiente para convencer a su señor sobre las intenciones de ella. Incluso él estaba sumamente confundido, ya que estaba comenzando a creer en su sinceridad. Su comportamiento no era el esperado, y eso le preocupaba. En un cambio de escenario se puede ver un castillo. En la inscripción pone Academia Imperial. Lo normal era que la mayoría de los aristócratas asistieran allá, y que a raíz de la convivencia se crearan relaciones académicas y lazos amistosos. Lacia era muy reservada y jamás había enviado a la academia a ninguno de sus sucesores. El primero había sido Gustaf, así que era normal que captara la atención de todos. En el imperio existen 3 duques, Hielo de Lacia, Plata de Miro y Rosa de Usla. A Lacia le envolvía tanto el misterio como las preguntas fascinantes. Lacia fue el lugar donde se durmió el gran sabio, donde se había formado el muro de hielo y la gran puerta, y su apellido existió incluso antes que el propio imperio. Para los tradicionalistas, Lacia era sumamente especial. Además, la primera emperatriz era de Lacia. Para Gustaf, todas esas historias que contaban y la atención que recibía era innecesaria y molesta. Estaba ansioso porque todo se terminara.
Después de terminadas sus clases, se dirigió a su habitación privada, una de las pocas cosas buenas que le habían dado en su último año por su título. Había recibido una carta de Ran, como era la costumbre cada semana desde que inició en el instituto. Normalmente hablaba de cosas triviales. Sus últimas cartas eran contando sobre lo que hacía en la mansión, desde que había asumido temporalmente, como le recordaba cada vez. En esta carta hablaba de su tío, de la deuda y de lo cansada que estaba junto a su deseo de que llegara rápido. No se había dado cuenta de que sonreía mientras estaba leyendo. Tenía una segunda carta que leer, así que se obligó a dejar la carta de Ran y mirar la de Ross, quien completaba el escenario para tener una mejor visión de lo que estaba pasando. Se sorprendió ante la información de que Ran sospechaba de que cerca del muro había una mina, y que en serio estaba buscando la forma de pagar la deuda. Gustav no estaba seguro que eso fuera posible, pero le daba curiosidad lo de la mina. Escribió entonces su primera respuesta para Ran, mientras su mente le llevaba hasta hace unos años. Recordaba la primera vez que se conocieron. Primero había visto a su madre, y quedó impresionada con su belleza. No había visto en su vida unos ojos tan verdes ni un cabello así de dorado. Fue también una grata sorpresa ver entre su falda escondida a una niña casi igual a ella, que parecía demasiado tímida. Al principio había estado esperanzado, sentía que podría conformarse con cualquier muestra amable, así que su decepción fue mayor cuando aquella niña no tenía intención de serlo. Pero entonces sucedió ese día, como lo llamaría. El día que sufrió el accidente estuvo inconsciente varios días, al borde de la muerte, y cuando volvió a despertar ya era una persona diferente. No sabía qué pensar de eso, mas porque a la chica se le había metido el deseo de que fueran verdadera familia de pronto. Lo normal hubiera sido odiarle más. En cambio, sus sonrisas parecían más amables. Constantemente se preguntaba por qué el cambio repentino.